lo que ya habíamos estudiado, ahora no lo haremos. Pero sí voy a cantar un himno especial para darle lugar al hermano Leonel, que tendrá una exposición del tema que en esta noche vamos a estudiar. En la primera fase, las dos naturalezas de Cristo. Y en la segunda fase, el hermano Obed, que sería la única salida. Bien, voy a, hermano Obed, me acompaña el himno número 130. Voy a entonarlo para la gloria del Señor. Número 130. Pueden llevar la letra. Es muy hermosa esta. La gracia de Cristo, de cómo nos justifica cuando vamos a Él arrepentidos. Bien, sin ninguna intervención más, voy a darle lugar al hermano Leonel para que tenga una exposición del tema, las dos naturalezas de Cristo.
Mis amados hermanos, el Señor les bendiga y tengan un momento misericordioso para estudiar la palabra del Señor. Esta noche queremos sí, ¿no? Bien, disculpen, hablo muy despacio, ¿no? Bien, queremos exponer lo que nos toca para esta hora, que dice la perfección de las dos naturalezas de Cristo, la naturaleza divina y la humana. Pues no sé si se puede cantar uno. Este tema, hermanos, es de suma importancia. El entender la pecaminosidad de la naturaleza humana en los descendientes de Adán es muy importante, ¿verdad? Un entendimiento a medias de la naturaleza de nuestro Salvador nos llevaría a una comprensión equivocada del plan de salvación. Es aquí donde grandes hombres estudiosos han fracasado en el tema de la salvación. No sé si ustedes alguna vez han oído a muchos, ¿no?, que ya cuando uno platica con ellos dicen ya somos salvos, ¿no? Y le dicen a uno, ¿y usted es salvo? Entonces le preguntan, ¿no? Pero dice aquí, es aquí donde grandes hombres estudiosos han fracasado en el tema de la salvación. Por este motivo necesitamos estudiar el tema con humildad y con mucha oración para que el Espíritu Santo pueda guiarnos a la comprensión de esta verdad, Cristo, justicia nuestra. O sea, este tema de la justicia por la fe. Y pues, y no repitamos los mismos errores de los demás, ¿no? Ustedes saben que Dios tiene un pueblo, y a este pueblo ha de revelar la verdad, lo que otros no entienden, lo vamos a entender. Y vamos a leer lo que dice Daniel 12:10. Daniel 12:10. Dice, los impíos no entenderán, pero los justos lo van a entender. ¿Quién quiere leerlo? Daniel 12:10. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Así es, o sea, por eso decía, ¿no? Aquí este tema, muchos estudiosos de la palabra de Dios han fracasado, ¿verdad? Y no queremos repetir los mismos errores que ellos cometieron. Ahora, también podemos leer lo que dice Lucas 10:21. Lucas 10:21, no sé quién quiere leerlo. Ayúdeme con ese tema, con este texto. Lucas 10:21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Hermanos, hay cosas maravillosas en la Biblia, hay cosas que Dios no lo ha revelado a los grandes para que lo entendamos nosotros. Si realmente deseamos entenderlo con la ayuda de Dios, ¿verdad? Ahora, el subtítulo dice Cristo, el Dios eterno. Todos nosotros
hemos estudiado la Biblia, creo que antes de bautizarnos hemos visto que Cristo es nuestro Señor, es el Dios verdadero, ¿verdad? Así dice la Biblia. Vamos a leer lo que dice Miqueas. Vamos a dar algunos textos, pero quiero que ustedes lo lean. Miqueas 5:12. Su salida dice desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Quién quiere leerlo? Miqueas 5:2. Y alguien puede leer Juan 1 al 4. Dice, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, y a ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. O sea que Cristo ha existido ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Ahora veamos lo que dice San Juan 1 al 4. ¿Sí? ¿Sí? En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Gracias. Entonces, Él existió ¿desde cuándo? Desde el principio. Era el Verbo. Dice, por Él fueron hechos los cielos y la tierra. Dios llama a nuestro Señor Jesucristo Dios. Así vamos a leer lo que dice en Hebreos 1:8 al 12. Hebreos 1:8 al 12. O sea que estos son textos para poder confirmar lo que realmente dice este capítulo 5, ¿no? De la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Hay mucha gente pues, que cree que Cristo solo fue un profeta, ¿no? Y no más. Pero la Biblia nos dice claramente. Voy a leer lo que dice Hebreos 1:8 al 12. Dice, mas al Hijo, el próximo Dios por siglos de siglos, vara de equidad, la vara de su reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido volverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. amén. Gracias. En realidad, aquí, ¿quién es el que está declarando a Cristo como Dios? Dios. Es el mismo Padre. ¿Verdad? Qué interesante. ¿Verdad? Por eso es necesario, pues, meditar, estudiar la Biblia, porque mediante el estudio llegamos a comprender muchas cosas. Lo mismo podemos ver en primera de Juan 5:12. ¿No? El que tiene al Hijo tiene la vida, porque en Él está la vida eterna. Y otro hermano puede buscar Colosenses 1:15 al 17, si puede, a ver, bueno, puede ayudar por eso. Colosenses 1:15 al 17, pero primero, ¿verdad? Juan 5:12, ¿qué dice ahí? El que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hermanos, es importante conocer quién es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y luego el apóstol Pablo lo presenta en Colosenses 1:15 al 17 como el creador de todas las cosas. ¿Veanlo? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por la misma? Que Él es la misma imagen, la misma sustancia de Dios. Bueno, ¿cómo entienden eso? Igual a él. ¿Cómo lo entienden ustedes? Él es igual a Dios. ¿Ah? Dios lo declaró como el creador. Por ti ha sido creado. Lo mismo San Juan en el capítulo 1, verso 3 dice que Él fue el Señor de los cielos y la tierra. En Mateo 16, Pedro también lo declara como que tú eres el Cristo, tú eres Dios. ¿Va? Bueno, Homero. Sí, estaba pensando, estaba diciendo el muchacho, que dice acá, viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y luego los discípulos responden, tú eres el Cristo, el Hijo del Viviente. Entonces le decía a él, ¿quién es Cristo? ¿Y quién es Jesús? Jesús, hijo de quién es, y Cristo, hijo de quién es. Por eso es que yo estaba, por eso es que me agarró, porque estaba pensando en que eran las dos naturalezas ilustradas. Jesús pregunta a los discípulos quién es el Cristo. Cualquiera puede preguntar, ¿cómo nos preguntan? No, ¿quién soy yo? Dice Jesús. ¿Quién soy yo? Dijo, pero si tú eres Jesús, sí, pero ¿quién soy? Había que ser inspirado por el Espíritu Santo para conocer qué se escondía en la persona de Cristo. Por eso Pedro responde en el capítulo 16, ¿quién es Cristo? Porque en ese tiempo pues había muchas ideas de quién era Cristo. Algunos creían que era Elías, otros que Juan el Bautista, algún profeta, pero entonces preguntó y Pedro respondió. ¿Él cómo respondió? Tú eres el Cristo, tú eres Dios, el Hijo de Dios. ¿Vale? Así dice él. Sí, ahí están enumeradas las dos naturalezas. Ahora, hermanos, el testimonio dice, desde toda la eternidad, Cristo estuvo unido con el Padre. Cuando se revistió de la naturaleza humana, siguió siendo uno con Dios. Mensajes Selectos, página 267. Aquí en este libro hay algunas declaraciones que dice, sin embargo, al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de ser benditas si lo aceptaban. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, Juan 1:1. Antes de que fueran creados los hombres o los ángeles, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto está en la página 45 de este libro, Salmos por gracia. Dice más, el mundo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas, las palabras pronunciadas acerca de esto son las decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado era con Dios desde la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. ¿Verdad? Ahora, hermanos, algunas cosas, claro, aquí no les voy a leer todo eso, se pasa mucho tiempo. Pero quiero expresar algo. Dice
Dice ausencia completa del pecado. Como ustedes saben, él estuvo en la tierra, pero participó, como dice, de la naturaleza humana, pero fue sin pecado. ¿Vale? O sea que podríamos definir de que la naturaleza divina de Cristo, podríamos afirmar de que Cristo y Dios el Padre tienen el mismo nivel, ¿verdad? En cuanto a ser Dios. Porque muchos también predican de que Dios Padre está en un nivel y el Hijo está en otro, ¿verdad? Pero la Biblia ha dicho que están en la misma jerarquía, podríamos decir. Por eso dice, es la misma sustancia, ¿no? Ahora, dice en Juan 1:14, vamos a leer. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es, así que dice aquí, la doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana es un misterio, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades. Esto dice Colosenses 1:26. Es grande y profundo el misterio de la piedad. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a la naturaleza celestial. No hay nada que demuestre tanto como esto la maravillosa condescendencia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. San Juan 3:16. Juan presenta este admirable tema con tal sencillez que todos pueden captar las ideas expuestas y ser iluminados. Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente, la tomó de verdad. Ahora, ¿por qué decimos esto? Vamos a leer lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos practicaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es a saber, al diablo. Gracias. Así que vemos claramente esto. Dios tomó que la naturaleza humana. Ahora, hermanos, Entonces la pregunta que le hago es, ¿Cristo podía pecar? dice, bueno, desde luego que tomó la naturaleza, pero él no lo hizo. Si él hubiera pecado, toda la salvación se hubiera perdido. Esto lo puedo leer. Yo entiendo que Jesús podía elegir, Cristo podía elegir pecar. Y nosotros no podemos elegir. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Cristo no podía pecar. Si él elegía pecar, él podía elegir pecar, porque él tenía esa, él podía hacerlo, porque él elegía. Nosotros no podemos elegir. Por eso, porque participó de la naturaleza humana y tenías como dice, esa libertad, ese albedrío que nosotros tenemos. Si Cristo podía pecar, él no podía pecar. Si él podía elegir pecar, él podía elegir porque tenía esa dualidad. Nosotros no. Nosotros, aunque no queramos pecar, caemos en pecado porque es nuestra naturaleza es humana. Es la diferencia, porque hay un texto que dice que Jesús participó, dice, tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Y en qué semejanza es que fue tentado a él? ¿Será que él tuvo las mismas pasiones que nosotros, tuvo las mismas sensaciones que nosotros? ¿Fue esa su debilidad? Porque hay muchas personas que creen que Jesús fue humano y por eso es que siente inclinaciones hacia el mal, pero él nunca tuvo inclinaciones hacia el mal.
Sí, o sea, por eso dice, no participó de la naturaleza humana, pero él podía, como dices tú, elegir, ¿va? Pero claro, él vino para salvar al hombre. Ahora dice aquí, hermanos, la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros, es la cadena áurea que une nuestras almas con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre, dio prueba de su humildad al convertirse en hombre, sin embargo era Dios en carne. Cristo, como representante de la raza caída, pasó por el mismo terreno en el que Adán tropezó y cayó. Mediante una vida perfecta de obediencia a la ley de Dios, Cristo redimió al hombre. ¿Vale? Eso es lo que dice el testimonio. No le podemos quitar ni agregar. Eso es claro. Ahora, Cristo redimió al hombre del castigo del pecado, de la oprobiosa caída de Adán. El hombre ha violado la ley de Dios. La sangre de Cristo solo valdrá para que los que vuelvan a su lealtad a Dios, solo para los que obedecen la ley de Dios que han violado, o sea, más claramente, voy a leer de nuevo. El hombre ha violado la ley de Dios. Dice, la sangre de Cristo solo valdrá para los que vuelvan a su lealtad, o sea, la lealtad de Dios, solo para los que obedecen la ley que han violado. Cristo nunca se pondrá al lado del pecador. No debemos dudar nunca en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. Porque Cristo tomó la naturaleza. Ahora, haz una pregunta. ¿Por qué Cristo tomó la naturaleza humana? ¿Por qué creen ustedes? Era la única forma como podía refutar los argumentos de Satanás y salvar al hombre. Había otra razón. Si él se hubiera presentado como Dios, Quema todo esto. nadie hubiera podido soportar su presencia, porque Dios es que fuego consumirá. Ahora dice bien, hermanos, Cristo se humanó a fin de poder alcanzar a la humanidad. Se necesitaba un Salvador a la vez divino, humano, ¿para qué? Para salvar a la humanidad. ¿Es así o no? Amén. Para traer salvación a la humanidad. Por eso, y él, además de eso, vino para destruir al que tenía el poder de quién? De la muerte. Esto es lo que he leído en Hebreos 2, 14 al 18. Y vemos en Ezequiel 33, o quieren decir en Éxodo 33, 18 al 23, lo que acabamos de decir, que si Dios hubiera presentado, o sea, Jesús como Dios, nadie hubiera sido salvo. ¿Verdad? Que la gracia del Señor sea con todos. La exposición que el hermano Leonel ha hecho sobre el tema titulado La perfección de las dos naturalezas de Cristo. Por el testimonio de la palabra del Señor es claro que Jesús vivió siempre con su Padre como Dios. Pues el texto de Juan 1, 1 al 4 dice: en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo que era Dios, en el verso 14 dice: el verbo que era Dios se hizo carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué otro texto dice que Jesús era Dios? Isaías 9:6. El profeta dice: y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Jesús es admirable. Fue admirable en su creación,
Es admirable su carácter, es admirable el sacrificio que hizo, es admirable su resurrección, su intercesión y su segunda venida será admirable. Pero la profecía dice, Padre eterno, Jesús es eterno, sin principio y sin fin. Y dice Dios fuerte, Jesús, Dios. El otro texto que fue leído es Miqueas 5:2. Dice, oh Belén Efrata, pequeña para estar entre las tribus, entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas es desde los días de la eternidad. Entonces, es claro, ¿verdad? Jesús vivió siempre con su Padre. Y Jesús también dijo a los judíos, cuando hubo una conversación acerca de Abraham, ellos argumentaron que eran hijos de Abraham. Pero Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y dice, Abraham vio mi día y se gozó. Bueno, dijeron, ¿acaso tienes 50 años para que conozcas a Abraham? Pero Jesús les dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Esta frase, yo soy, fue el nombre que Dios utilizó, el cual le dijo a Moisés que debía presentarse cuando iba a liberar a su pueblo de Egipto. Moisés le dijo, y cuando me pregunten quién me ha enviado, ¿qué diré yo? ¿Quién me ha enviado? Entonces Moisés diría, el yo soy me ha enviado. Y Jesús dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y Jesús utilizó varias veces esa frase, yo soy. Yo soy la sal de la tierra, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. El yo soy de la antigüedad, Jesús. También otro texto muy claro, en la oración de Jesús, Jesús dijo, Juan 17:5, Padre, glorifícame, yo te he glorificado en la tierra, glorifícame ahora tú con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Esa fue la expresión de Jesús, Juan 17:5. Ahora, Padre, dice, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. El testimonio bíblico es muy claro entonces. Jesús fue Dios siempre, desde la eternidad. Ahora, Jesús como humano, pues es claro también, dice, aquel verbo que era Dios se hizo carne. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, en la primera carta, capítulo 3, verso 16, dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue el que se manifestó en carne? Dios. Dios fue manifestado en carne. Hay algo aquí en el escrito que nos recomienda cuando tratamos la naturaleza de Jesús. Está en la página 49. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando nosotros abordamos el tema de la encarnación de Cristo, se nos dice, quita tu calzado, porque al lugar donde vas, santo es. Es muy delicado. ¿Por qué? Porque podemos presentar a Cristo incorrectamente en cuanto a su naturaleza, tanto divina como humana. Más abajo dice, cuando se contempla la encarnación de Cristo en la humanidad, quedamos desconcertados ante un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. Cuando abordamos el tema de la encarnación de Cristo, o de las dos naturalezas de Cristo, dice, entramos o estamos abordando a un misterio insondable que la mente humana no podrá comprender. Debemos de dejar todas nuestras ideas, nuestros conceptos erróneos allá atrás
y aproximarnos con la humildad y el deseo sincero de que Dios nos haga entender esa realidad. Hermano, en una oportunidad me hicieron una pregunta, que cuando Jesús estaba muriendo, ¿quién estaba al cielo? ¿Quién estaba en el cielo? Si Jesús estaba muriendo, ¿quién estaba en el cielo? En el cielo. El Padre. Si Cristo era Dios y murió, ¿quién estaba en el cielo? El Padre, porque Jesús existió con el Padre siempre, como Dios. Y estaban los ángeles, los querubines, los serafines, toda la hueste angélica. Y son dos personas diferentes, Dios y el Hijo. Sí, así es. El testimonio bíblico entonces de que Si Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿cómo lo explicaría usted? Jesús fue tentado de las tentaciones que venían externas, porque Jesús se enfrentó a toda la atmósfera pecaminosa que existía en los hombres. Pero Jesús no poseía tendencia al pecado. En la página 51, en el primer párrafo, dice así: Cristo debía ocupar su puesto a la cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza del hombre, pero no su pecaminosidad. Jesús no poseía tendencias al pecado, ninguna propensión al mal. Ahora, ¿por qué? Entonces era fácil vencer. Ahora, ¿por qué? Veamos el origen de Jesús. Jesús fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Jesús era guiado por el Espíritu Santo. La mujer que fue escogida como la madre de Jesús, dice la Biblia que era una mujer justa. Pero su naturaleza venía de una naturaleza pecaminosa como todos nosotros. Pero si Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y fue guiado por el Espíritu Santo, entonces la naturaleza humana que Él adoptó fue santificada por el Espíritu Santo. En otro tema que está más adelante, vamos a estudiar lo siguiente: que cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestra naturaleza humana es puesta bajo el control del Espíritu Santo. Pero cuando permanecemos en Cristo, las tendencias al mal son eliminadas. Entonces, Jesús, cuando tomó la naturaleza humana, su Espíritu Santo, Él como el Espíritu Divino, santificó aquella naturaleza. Y aquella naturaleza, sus tendencias, fueron eliminadas. Lo que acontece con el cristiano cuando es dotado del Espíritu Santo. Un cristiano dotado del Espíritu Santo no puede tener espaciarse en deseos pecaminosos, porque la presencia del Espíritu Santo santifica. Aquí hay una dice: ¿leo? Sí, lea. Ya. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido, como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él la tendencia alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto, como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén. ¿Qué dice aquí? Otro párrafo que dice eso, es que realmente es algo interesante, ¿no? Y hay que, porque aunque dice que no debemos de dudar, pero sí tenemos que saber dar una respuesta, ¿verdad? Dice acá: no debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. La majestad del cielo no había sido mancillado por la corrupción ni tocado por el pecado. Sin embargo, oraba y a menudo lo hacía con profundo llanto y lágrimas, ¿verdad?
Oraba por sus discípulos y por sí mismo, identificándose así con nuestras necesidades, nuestras debilidades y nuestros fracasos, porque son tan característicos de nuestra condición humana. Pedía con poder, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, ¿ya? Pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra naturaleza. Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre. Ahora en la página 52 dice también, ya que Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana sin una mancha de pecado y sin propensión inherente para pecar, poseía la misma condición moral y espiritual de Adán antes de la caída, y como vino a redimir a aquellos que fueron afectados por la transgresión de Adán, estaba bajo la misma ley que Adán estaba. Pero en lo concerniente a la condición física, Cristo estaba en desventaja al ser comparado con Adán. Sin embargo, demostró que Adán no tenía que haber caído porque podía obedecer perfectamente a la ley. Dice que yo estoy luchando aquí por escucharles. He comprendido esta cuestión así, según nuestra naturaleza. Si Cristo tenía la naturaleza divina, su naturaleza rechazaba todo lo malo. La lucha de Cristo fue frente a los mentirosos. Dice que a Moisés le dijo, quítate tus zapatos porque el lugar donde tú estás es santo. Entonces, la lucha que tuvo Cristo fue terrible porque él no podía usar nada de su naturaleza, tenía que estar sujeta a lo que el Padre decía. Frente a Tomás, frente a cualquier pecador, a la mujer ramera, a cualquier pecador, la naturaleza de Cristo era, su naturaleza como es justicia, ¿no? Y la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces, Cristo tuvo que constantemente lidiar para que su naturaleza humana o divina no se usara. Esa fue la lucha más grande que él tuvo. Por eso es que esa comparación, según nuestra naturaleza, es en contraste, no en comparación. Jesús él no tuvo debilidades como las nuestras. La debilidad que él podía tener es que como divino pudo destruir a todos los pecadores. Eso tenía que restringírselo, ¿no? Así como nosotros hoy siendo malos, nosotros tenemos que ser espirituales. ¿Y cómo nosotros, si nuestra naturaleza es mala? Es ahí donde debemos identificarnos con el Señor, toda la naturaleza humana, ahí está nuestra lucha. Eso dice el testimonio, hermano, porque el Señor dependió de Dios para poder vencer eso. Correcto, es que a mí me gusta contemplar esto, porque él tuvo luchas terribles. Él no tenía lucha con el sexo, no tenía lucha con la codicia, no tenía lucha con la envidia, no, eso no era su lucha. Esa no era la lucha de él. La lucha de él es no pagarle al ser humano inmediatamente por su maldad. Es que tenía que restringirse, luchar por no usar en ningún momento. Y eso, siendo su naturaleza divina, imagínense qué tremenda lucha la que él tuvo. Y nosotros siendo humanos, ¿cómo vamos a ser divinos? La lucha que nosotros tenemos es dura, así como él la tuvo, en contraste, ¿no? O sea, no en comparación, sino en contraste. Él no tuvo que usar nada de su divinidad y nosotros nada de la humanidad. Ahí está, así lo descubrió. Me llevó bastante comprensión analizar la lucha de Cristo por no dejarse ahí frente a Pedro. Entrará ahí ese pensamiento. Bueno, en el caso de Jesús, cuando se recuerdan, cuando me viene a la mente, pues cuando vienen a apresarlo, cuando están en el huerto, y entonces vienen a apresarlo y recuerdo de que llegan y lo quieren apresar, pero a la misma calle, dice, como muertos. Luego, otra parte que a mí me viene es cuando le es quitada la oreja a este hombre, ¿verdad? A un centurión. Y inmediatamente, ¿verdad? Es como algo, ¿verdad? Y eso humanamente no se puede lograr, ¿verdad? Porque había que remediar ahí, ¿verdad? Pero como que pasos así, ¿verdad?
no dio mucho, o sea, el uso que dio, no, me imagino, de la naturaleza divina, pues me imagino que no mucho, no la utilizó en muchos casos, porque si no, éramos muertos. Hay un escrito que dice que el plan con el Padre era que en la redención Jesús, para vencer, no iba a echar mano de la naturaleza divina, de su divinidad. Pero Jesús utilizó la divinidad para el beneficio de otros, no para vencer el pecado. Ajá, sí, pero entrará, esa era mi pregunta, entrará esa parte en lo que es la naturaleza divina de Cristo, esa sería a eso se está refiriendo naturaleza divina, porque es que, como decía, ¿verdad? Al principio, es un tema que no tan fácil se comprende, o sea, cuesta comprenderlo. Todavía es un misterio, o sea, ahorita sí, solo estamos dando... Si vemos casi la mayoría de la Biblia nos habla de que la naturaleza divina y la humana, pero realmente, o sea, si él era, como está diciendo acá, era divino y tenía la naturaleza de Adán antes de caer, imagínense, entonces nosotros ¿qué estamos haciendo? Sí, la naturaleza. Lo que pasa es que Jesús venció como Adán debía vencer. Jesús es el segundo Adán. La desventaja de Jesús es que tomó la naturaleza humana con 4.000 años de decadencia, debilitada. Haz la diferencia. Cristo tomó la naturaleza humana. Porque si dices Jesús tomó la naturaleza humana, yo hago diferencia entre Jesús y Cristo. Para mí Jesús no es Cristo. Para mí Jesús, cuando Él muere, ahí Él es Cristo. Porque cuando Él bautizaba, porque es ungido. Cristo significa ungido. Jesús significa Salvador. Ahora, hermano, leamos lo que dice San Juan 14:30. Jesús mismo habló algo muy importante. Sí, a ese punto vamos a ir ahorita sobre lo que la hermana decía. La verdad no se hizo humana, ni lo humano se hizo divino, por la unión de estas dos naturalezas. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, pues entonces Él no podría haber sido una ofrenda perfecta. Pero las dos naturalezas se mantuvieron separadas. Ni una se convirtió a la otra, ni la otra Se dio la otra. Dice, viceversa. Satanás dice, mire hermano, aquí dice, Satanás encuentra en los corazones humanos un asidero, o sea, solo pecado. Él puede vencer a los humanos. Pero dice aquí, miren, algo muy importante. Pero él no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Jesús no consintió en pecar, ni siquiera en un solo pensamiento. Fue puesto bajo el poder de las tentaciones de Satanás. Sin embargo, se escribe que Cristo fue tentado en todos los puntos como somos nosotros. Solo un comentario, hermano. Cristo se usó su divinidad cuando el Padre se lo permitió. Porque viene a mi mente aquellos cuando lo querían despeñar. Y Jesús pasó entre ellos y no lo vieron. Cuando Jesús mandó las aguas, ¿cómo le dijo a las aguas? Y enmudezcan. O sea, ahí es, pero porque el Padre le permitió usarla. Ahí era válido usar su divinidad, pero antes no la había usado. No, Sí, es que su divinidad Él la usó para beneficio de otro. Cuando resucitó, cuando libertó a los endemoniados, cuando aquellos soldados quedaron como muertos, y en otros milagros que la Biblia registra. Para bendición de otros, Jesús utilizó su naturaleza, su divinidad. Pero para vencer el pecado, Él lo venció como hombre, humano, como nosotros, porque entonces no podía ser nuestro ejemplo. Por eso en Hebreos 5 dice, y Cristo en los días de su carne dependió, veamos ese texto, de su Padre, dice con temor reverente. Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia.
y habiendo sido perfeccionado, o sea, Cristo desarrolló el carácter que Adán debía desarrollar y que nosotros hemos de desarrollar por su gracia. Jesús aprendió, dice, la obediencia. En Lucas 2:45 dice, regresó con sus padres y estuvo siempre sujeto a ellos. El deseado dice que no es más importante para nosotros leer sobre el sacrificio de Jesús que sobre su niñez. Toda la vida de Jesús reporta para nosotros una gran bendición. Tenemos que estudiarlo antes de convertirse en humano, en su encarnación, su niñez, su juventud, su ministerio, su muerte. Toda su vida tiene que convertirse en el centro de nuestra atención. Por eso dice aquí en Hebreos 4:15, que no tenemos un sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia, a alcanzar misericordia y hallar gracia para reconstruirnos. Es bien claro. Sí. ¿Por qué estudiamos las dos naturalezas de Cristo? Hay en el mundo teorías que confirman que Jesús fue creado en algún momento de la eternidad. Aquí está en el tema. El arrianismo cree así, que Jesús fue creado en algún momento de la eternidad. Pero el registro bíblico demuestra que Cristo existió con el Padre por la eternidad. Proverbios 5. Así es. Y también hay otra teoría que viene del docetismo. Ellos argumentan que Jesús tomó la humanidad solamente en apariencia, que cuando Jesús era golpeado, Él no sentía, nada más era una apariencia humana. Sí, eso dice. Pero las Escrituras nos dicen que Él compartió de lo mismo que nosotros, de carne y sangre. Jesús sentía, tenía emociones, Él sentía hambre, Él dormía, Él sentía cuando lo rechazaban o cuando era aceptado. El deseado dice, en Jesús había plena armonía con el Padre y perfecta paz. No le halagaban los aplausos ni le deprimían las censuras o el rechazo. Aún en la oposición más hostil y el trato más cruel, se mantenía de buen ánimo. Pero no porque no sentía, sino porque su carácter, ahí está la belleza de Cristo. Su carácter. Hermana, que hay un párrafo donde dice, Cristo no era insensible a la ignominia y la desgracia. Experimentó todo amargamente. Lo sintió más profunda y agudamente de lo que nosotros podemos sentir el sufrimiento, porque su naturaleza era más exaltada, pura y santa que la de la humanidad pecadora por quien sufrió. Entonces es muy claro, hermanos, lo que en el estudio se nos confirma, que Jesús tomó realmente la naturaleza humana, que las dos naturalezas se combinaron misteriosamente, pero que se mantuvieron su individualidad. Acerca de lo que la Biblia dice que Jesús fue impecable, es muy claro. En Juan 14:30 Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo, y el príncipe será juzgado, y él nada tiene en mí. En Juan 8:46 Jesús les dijo a aquellos a los que se referían en aquel momento, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si yo hablo la verdad, ¿por qué no me creéis? Él les dijo, ¿quién me redarguye de pecado? También en 2 Corintios 5:21 el apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. No lo hizo, sino fue considerado como el mayor de los pecadores, pero dice, al que no conoció pecado. Hebreos 7:26 dice, tal sumo pontífice nos convenía, santo, inocente y sin mancha. También 1 Pedro 2:22 dice que hemos sido rescatados.
no con oro ni con plata, sino con la sangre de aquel que fue sin mancha y sin contaminación. Primera de Juan 3:5 dice que Jesús apareció para destruir el pecado y no hay pecado en él. Y Primera de Pedro 1:19, Primera de Pedro 1:19 con 2:22 son parecidos. Hermano, ¿en dónde yo me pudiera, a dónde me pudiera yo dirigir para algún libro que me pudiera, es que, o sea, que quisiera yo como que me quedara más claro, o sea, claro, es que la naturaleza divina, entiendo la naturaleza humana, la obra, pero es que me queda incógnita de la naturaleza divina, de él. Y ¿cómo se llama? Bueno, aquí es la escuela. Entonces, a mí porque sí es un tema que sí me llama la atención. Entiendo el sufrimiento de Cristo, entiendo todo pero cuando quedamos en la naturaleza divina, no se mezcla. O sea, es algo que yo quisiera como que me quedara claro, esa otra naturaleza, la de él, porque ahorita logré entender de que él luchó para no utilizarlo. Pero, o sea, me queda de que no, las dos, porque la otra naturaleza entiendo lo que está pasando. Bueno, Lo que sucede es que no podemos entender de que entre las dos naturalezas había una pelea. No, porque Jesús ya tenía un plan desde antes de que este mundo fuera creado, que Él iba a dejar su gloria. ¿No dice pues Filipenses 2? Es Cristo, no Jesús. Sí. Es que hay que hacer la diferencia porque ahí o sea, yo entiendo que Jesús es la parte humana y Cristo es la parte. Cristo sí era eso que estás diciendo tú, pero Jesús no. Cristo sí. Sí. Entonces, Filipenses 2, 6 al 8 dice que Él, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como a cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él dejó su gloria, Él traía un plan, iba a nacer y vencer a Satanás. Él ya tenía un plan para vencer el pecado, para refutar los argumentos de Satanás, que no se podía obedecer la ley de Dios. Él venció como humano. Era su plan. Entonces, él dice, el apóstol dice que él se despojó y se hizo siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y bien, estábamos viendo lo que el apóstol Pedro decía, ¿no? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el capítulo 2, verso 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces Jesús no pecó en nada, no había en él propensión al pecado, tal como lo revela la Biblia y el Espíritu de Dios. Sí, Jesús entiende. Sí, como un último resumen, ¿recuerdan la historia de Jacob cuando iba fugitivo? Llegó a un lugar y él tuvo que pasar la noche ahí. Y él tuvo un sueño. Y en el sueño él miraba una enorme escalera desde la tierra hasta el cielo. Dios estaba arriba y él le habló y le repitió las promesas que le había dado a Abraham, su abuelo. Y sobre la escalera que Jacob vio, dice que venían e iban ángeles. Está en Génesis capítulo 28, verso 12. Jesús, cuando tuvo una conversación con Natanael, y Jesús le dijo a Natanael, antes que te dijeran acerca o te hablaran acerca de mí, Porque te vive bajo la higuera creíste. y Jesús le dijo, mayores cosas que estas verás.
de cierto te digo, que desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios bajar y subir sobre el Hijo de Dios. Entonces, aquella escalera que se le mostró a Jacob está refiriéndose o significa la naturaleza humana de Cristo. Con la naturaleza humana Jesús nos toma a nosotros, y con la naturaleza divina se aferra al Padre. Voy a pedir a Andrés, ¿puedes venir? Y el hermano Marcos. Por este lado. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Digamos que mi mano derecha es la naturaleza humana y mi mano izquierda la naturaleza divina. Entonces, con la naturaleza humana Jesús nos alcanza a nosotros, y con la naturaleza divina nos une al Padre. De esta forma, Él es el camino, Él es el medio para llevarnos al Padre. Es la escalera. Gracias, Señor. Los ángeles han sido enviados para ayudarnos a todos, porque en Hebreos capítulo 1 verso 14 dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio de aquellos que heredarán el reino de los cielos. El Señor ha destinado a los ángeles para que vengan a esta tierra con mensajes de paz, para que nos acompañen en las reuniones y nos conforten y también nos cuiden por donde vayamos. Debemos estar sumamente agradecidos y maravillados por lo que Dios ha hecho, de cómo ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado una nueva oportunidad para salvarnos. Que el Señor nos bendiga. Amén.